El tema de hoy es muy importante y quiero que se imagine cuando usted está arreglando su casa o ayuda a arreglar la casa y al principio del arreglo eso es un desorden, ¿sí? Cómo quedan los muebles, el comedor, el polvo. Ahora si usted va a pintar eso, el ve terrible, eso es un desorden. Pero después de la jornada, usted ve su casa y cómo está bonita, usted siente esa satisfacción, ¿cierto? Pues ¿cómo le parece que la Biblia dice que nosotros somos también una casa? ¿O acaso no dijo Jesús, el espíritu inmundo cuando sale va y vaga por lugares desiertos y luego vuelve y encuentra su casa desocupada, barrida y adornada, y toma otros 7 espíritus peores que él y vienen a morar en aquella casa y viene a ser su estado peor que el primero? La Biblia también dice que somos templo del Espíritu Santo. Yo quiero invitarlo a pensar, de ninguna manera queriendo juzgar o criticar, porque soy el primero que tengo que examinarme, no, y el tema me ha tenido orando varios días. Es pensar, ¿cómo está mi casa? Está. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi casa? Porque el tema se llama precisamente limpiando nuestro corazón. Limpiando día. Y qué bueno que esta mañana nos veamos como entrando en cirugía. Yo le pido al Señor que sea como entrando al quirófano celestial, donde el Señor va a trabajar en tu corazón. No se quede de espectador o como el paciente que espera allá en la sala, no, usted esté adentro y dígale: Señor, yo quiero que tú trabajes en mi corazón, limpiando nuestro corazón. Segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 1 nos dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Las que están en los versículos anteriores. Por ejemplo, versículo 18 dice, o sea, segunda a los Corintios 6, 18. Segunda a los Corintios 6, 18, el versículo anterior: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La segunda parte del versículo 16, o sea, 2 versículos arriba, dice: y habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esas son las promesas, unas promesas de presencia de Dios, unas promesas de paternidad real, unas promesas de honra, de bendición, de herencia. Pero dice la segunda a los Corintios 7:1, ahora sí vamos al versículo: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Diga conmigo, por favor, limpiémonos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ya que este es el versículo base del sermón, voy a leerlo de nuevo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por supuesto que destacamos esa expresión, contaminación de carne y de espíritu, pues nos está diciendo que hay contaminación de carne, y el término griego es sarx, que hace referencia a este cuerpo físico. Hay contaminación de carne y, amados, hay contaminación de espíritu. Y pensé que allí, esto es lo tremendo, pensé que allí en el griego original iba a aparecer psique, la psique del hombre, el alma, y no, aparece neuma, habla del espíritu humano. Y yo pensaba, ¿contaminación en el espíritu? ¡Wow! Eso. Y luego leer allí que él dice: limpiémonos. Pero lo tremendo es que al final del versículo hay una frase en la que vamos a empezar a trabajar ya mismo. En primer lugar, vamos a hablar de este punto: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es esto de perfeccionar? Note que no dice que ya estamos perfeccionados. El verbo aparece como en un presente continuo, ¿no? Perfeccionando. ¿Qué es lo que debemos perfeccionar? ¿La qué?
La santidad. Hermanos, seamos sinceros. Pero ¿cuántos de nosotros oramos pidiéndole a Dios que bendiga nuestra área financiera o que bendiga un proyecto? Pero ¿cuántos de nosotros oramos diciéndole: Señor, ayúdame a crecer en santidad? ¿Cuántos de nosotros amamos de corazón sincero la pureza? ¿Cuántos de nosotros decimos: Señor, yo quiero disfrutar tu luz, yo quiero conocer la santidad? ¿Por qué no hacemos eso con frecuencia? En el mismo versículo está la respuesta: por la contaminación. Y una ciudad contaminada no vive la vida a plenitud. La contaminación impide el fluir de la vida y vida en abundancia que Cristo vino a traer. Y por eso Pablo, por el Espíritu Santo, dice: tenemos que perfeccionar la santidad. Pero observen que hay un marco en el cual crece, se multiplica, se genera la santidad. Es en el temor de Dios. Y el profeta Isaías dice que el temor de Dios es un tesoro. Hay grandes riquezas celestiales, amados, que tenemos que empezar a percibir. Y no hablamos aquí necesariamente de lo material, eso se llaman añadiduras. Hay una riqueza, hay un tesoro que se llama temor de Dios. Y qué importante es que en nuestras oraciones le digamos: Señor, hazme rico en temor de Dios. Hazme riquísimo en temor de Dios. Porque en ese marco crece la santidad. Y por eso, con razón, el libro de los Proverbios dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor de Dios. Y en ese contexto la santidad se hace fuerte. Ahora bien, ¿qué significa la palabra perfeccionando? Ya les dije que es algo en lo que vamos. Es, hermanos, como que nosotros fuéramos en una escalera y vamos subiendo los escalones. Vamos creciendo, vamos creciendo. Ahora, ¿qué pasa cuando me pasan los años pero yo no cambio mi vida? Quiere decir que tal vez me puedo volver antiguo, pero no necesariamente estoy creciendo en santidad. Porque la santidad no se da por la cantidad de años en el Evangelio, se da en el temor de Dios. Entonces yo tengo que ir creciendo en eso. Ahora, la palabra perfeccionar, vamos a mirar aquí. Esta palabra perfeccionando se traduce de un término griego bíblico que es epiteleo. Y esa palabra significa llevar a cabo, completar. De manera que cuando yo me convierto a Cristo, yo estoy empezando un proceso. Es por eso que hay hermanos que a veces entran en discusión y dicen: pero ¿cómo? Si la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero no podemos negar que un altísimo porcentaje de los cristianos, si no el 99.9999%, todavía siguen luchando con cosas de su pasado. Y están en el Señor. Y no logran asimilar la importancia de perfeccionar, de llevar a cabo, de completar ese proceso de santidad, de crecer en santidad hacia el Señor. Y entonces nos confundimos y pensamos que antigüedad es santidad. La palabra santidad es una palabra que significa, que en el contexto bíblico tiene dos fundamentos básicos. La palabra santidad significa consagración y significa pureza. ¿Por qué el tema de la pureza es tan importante? Porque es que el mismo Señor Jesús dijo: los de limpio corazón, estos verán a Dios. Dios mío, ¿yo por qué no te veo? Qué importante, ¿no? Qué importante. Pero pastor, ¿yo por qué lucho tanto con el doble ánimo? Dice la Escritura: y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, ese amor por limpiarnos, porque es que el texto dice limpiémonos, ese deseo de corregir nuestra vida, de sacar de esta casa las cosas que la manchan, es fundamental. Determina nuestra vida cristiana, determina las bendiciones del Señor. Pero dice también consagración. La palabra santidad significa consagración.
Entonces, una persona consagrada es una persona que ha sido apartada o dedicada para la voluntad de Dios. Los sacerdotes serán ungidos, los profetas serán ungidos, los reyes serán ungidos, consagrados para cumplir un plan de Dios. Porque muchas veces los planes de Dios con nosotros no prosperan, tropiezan, porque nos falta consagración. Esto es crecer en santidad, o sea, no estamos trabajando en el concepto de limpiarnos. Y que Dios me ayude a no predicar de manera religiosa, sino conforme la Biblia nos enseña. Pastor, ¿cómo medir la santidad? Claro, ojalá tuviéramos aquí un santómetro para nosotros poder medir la santidad. Pero sí quiero mostrarle una evidencia que muestra esos niveles de santidad. La santidad es la condición que se hace evidente en el estilo de vida. Dios mío bendito, que el Señor nos ayude a todos, porque aquí no se habla, no está diciendo que santidad son palabras, no dice que santidad es un sermón, no dice que santidad es hablar de Dios. Santidad es demostrarlo en tu vida diaria, aquí, en la China y en la Conchinchina. Y me acordaba de un hombre que fue temeroso de Dios. Oiga, temeroso de Dios. Y el Señor, en el buen sentido de la palabra, se enorgullecía de él. ¿Sabe qué dice la Biblia? Job fue un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, ¿qué hace el temor de Dios? Nos aparta del mal. Ahora, el texto dice que debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. En segundo lugar, reflexionemos en esta expresión. Debemos limpiarnos de esto, hermanos. Pero si nosotros no tenemos claro qué es esto, pues ¿cómo nos vamos a limpiar? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hay contaminación de carne y hay contaminación de espíritu. De ambas debemos limpiarnos, ¿cierto? Ahora, vamos a ver entonces en primer lugar qué significa contaminación. Vamos a ver la palabra contaminación, sígame por favor con atención. La palabra contaminación en ese texto se traduce del término griego molusmos, ¿no? Otro poquito y significa moluscos. Molusmos, ¿ok? Y esa palabra tiene tres significados. Tres significados. Primero, mancha. Cuando el Señor le está hablando a la iglesia, allá en Apocalipsis, creo que a la iglesia de Sardis, le dices, y eso es lo tremendo, le dice, y tienes allí unas pocas personas. Óigame, hablándole Jesús a una iglesia, a la iglesia de Sardis, y le dice, tienes allí unas pocas personas, o sea que la mayoría no entraban aquí. Yo no sé de 100 cuántos son pocos. 4, 6. Tienes allí a unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, y utiliza la palabra molusmos, que no se han contaminado, no han manchado sus vestiduras, las cuales son dignas y andarán delante de mí. Cuando yo leí eso, yo dije, Dios mío, aquí en la evaluación que tú estás haciendo de esa iglesia en Sardis, la mayoría no clasificó. Él dice, algunas pocas personas. Yo dije, wow, mancha, porque nosotros tenemos vestidos espirituales. Sí, Señor. Cuando el Señor manda a Josué delante del sacerdote y le dice, quítenle las vestiduras blancas, pónganle una mitra nueva, no era porque la gente lo veía sucio, al contrario, los sumos sacerdotes vestían unas túnicas hermosas, pero en el espíritu él sí estaba sucio, estaba manchado. Y aquí nos habla de eso, cosas que han manchado el vestido, cosas que han manchado
el vestido. Uy, hermanos, esa segunda palabra cuando yo la vi yo dije, opa, porque me impactó la palabra profanación. La palabra profanación. Porque la palabra profanar significa hacer vil o inmundo algo sagrado. Profanar es pisotear, menospreciar algo que es sagrado. Profanación. Menospreciar, pisotear, hacer vulgar algo que es sagrado. Ahora voy a avanzar más profundamente en eso. Y en tercer lugar, la palabra contaminación también tiene que ver con la contaminación ritual. Para nosotros eso no tiene la connotación que tiene para un hebreo, porque los hebreos sí saben de esto. Entonces, la expresión contaminación ritual eran aquellas cosas que a ellos los inhabilitaban para ejercer el sacerdocio en el templo. Y cuando ellos se contaminaban ritualmente, tenían que entrar a un proceso de purificación que los habilitaba para volver a ejercer las funciones sacerdotales. Entonces yo pensaba, si todos nosotros somos sacerdotes, porque somos reyes y sacerdotes para Dios. Si somos sacerdotes, quiere decir que al diablo le interesa contaminar al pueblo de Dios, porque cuando lo contamina, afecta su sacerdocio. Lo inhabilita para que pueda seguir ejerciendo el sacerdocio. En otras palabras, la contaminación es una herramienta del diablo para afectar el llamado, los dones, los talentos que Dios entrega a sus hijos. Los apaga. La contaminación apaga el plan de Dios. Entonces estaba mirando la palabra molusmos. Y resulta que en el griego, al igual que en el español, hay palabras que son derivadas de una raíz. Por ejemplo, hay palabras de las que se derivan palabras exactamente iguales. Por ejemplo, hablamos de los diminutivos. Carro, carrito, carro, tanque, ¿sí? Carrote. Y otras palabras que se derivan de la raíz carro. Pues esta palabra molusmos también tiene una raíz. Y resulta que les traje esto. La raíz de esta palabra griega es moluno, la palabra original. Pero mire esto aquí. Moluno es usada en Apocalipsis 14:4, donde dice: estos son los que no se contaminaron, moluno, con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Explíqueme ese asunto, pastor. En Apocalipsis 14 se está hablando del canto de los 144,000 sellados en la gran tribulación. Ellos son judíos que jugarán en la gran tribulación un papel muy importante. La Biblia destaca su castidad, su santidad. No está diciendo el texto que casarse sea pecado. Por el contrario, porque entonces estaría mal interpretado a la luz del texto bíblico, del resto del texto bíblico. Aquí lo que está destacando es que estos hombres fueron santos, son santos porque no cayeron ni en adulterio ni en fornicación. De hecho, no consiguieron esposa porque tienen un papel especial en la gran tribulación. Pero le pregunto, ¿la palabra contaminación con qué está relacionado allí? No se contaminaron con mujeres. Entonces aquí estamos viendo que la contaminación en este texto tiene mucha relación con la inmoralidad sexual. Por favor, mire el mundo hoy. ¿Acaso no dijo también el Señor que para los últimos días, cuando Él venga, serán como los días de Noé y serán como los días de Sodoma y Gomorra?
O sea que una de las cosas fuertes que vamos a ver en el mundo es una oleada de inmoralidad impresionante, tan impresionante que como se vuelve común, ya nosotros lo vemos normal, y es el asunto de que incluso desde las escuelas se le está sembrando la contaminación a nuestros niños. ¿Sí o no? Porque el diablo quiere contaminar, ensuciar, manchar, inhabilitar al humano para que no busque a Dios y por el contrario sea rebelde. Pero ahí estamos viendo claramente a qué hace referencia esa palabra. Ahora podemos decir, pastor, eso está como muy forzado. Entonces hay un principio bíblico para interpretar la Biblia que se llama tener en cuenta el contexto. Así que allí donde está, veamos el contexto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Segunda carta a los Corintios 6, 14. Todos estamos allí, ¿verdad? 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hermano querido, ¿quién dijo contaminación? Ahí está. Ahora, como dice Pablo, no que no hable con los inconversos, porque sería necesario salir del mundo, pero no participe de las cosas de los inconversos. Amado, ¿qué hace un cristiano en tremenda rumba? ¿Qué hace el cristiano en el concierto del Charrito Negro? Perdónenme, yo me acuerdo y traigo a colación, estábamos en una reunión de líderes y estábamos haciendo un asado. Cuando ponen el equipo de sonido y ponen un CD, yo no sé qué era, con chistes verdes. Y yo no me aguanté, yo me le acerqué al pastor y le dije, pastor, ¿usted no cree que eso es inapropiado para los líderes? O sea, donde yo no esté, esa cosa rueda todo el tiempo. ¿Qué está alimentando nuestra mente? Porque por los oídos también entra la contaminación. Porque la Biblia dice, mirad por vosotros mismos, no sea que brotando alguna raíz de amargura, muchos sean contaminados. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Vuelvo al versículo 14, segunda a los Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces el diablo quiere afectar eso. Y luego el verso número 18 dice, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El diablo quiere contaminar al Hijo de Dios para afectar su identidad. Entonces deja de verse como hijo de Dios y empieza a verse más como ciudadano de la tierra, a caminar según las tendencias del mundo, según las afectaciones del mundo, según las inclinaciones del mundo. Por eso es que el Hijo de Dios que camina en la luz de Cristo, pues no es aplaudido, porque choca con las tinieblas. Dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Cada uno de ustedes, el nacido de nuevo en Cristo, usted es templo de Dios. Usted es templo de Dios, templo del Señor. Ahora bien, contaminar es profanar. ¿De qué profanación nos habla la Biblia con claridad? La Biblia habla
de un evento que la Escritura denomina la abominación desoladora, la cual se cumplirá en tiempo futuro, pero ya se ha cumplido en tiempo pasado. Esas son profecías de cumplimiento diverso. En la cronología la profecía se cumple varias veces. Entonces, la primera profecía, Dios la da a través del profeta Daniel y dice: vendrá un inicuo, vendrá uno que cometerá la abominación desoladora. ¿Cómo se cumplió? Cuando el general romano Tito, quien luego se convirtió en emperador de Roma, viene contra la ciudad de Jerusalén, año 70 después de Cristo aproximadamente. Él viene y destruye el templo, cumpliendo la profecía de Jesús cuando dijo: de este templo no quedará piedra sobre piedra. Y vino y destruyó el templo. Y escúcheme, cometió la abominación desoladora de la siguiente manera: él permite, da orden de que vayan al lugar santísimo del templo de los judíos, donde estaba el arca de Dios, y él mandó que quitaran eso. Quedó allí la base de donde estaba el arca, y él allí sacrificó un cerdo. En la mentalidad judía, por la misma escritura, el cerdo representa inmundicia. Dicen otras versiones de la historia que él sacrificó una cerda, o sea, una hembra, o sea, haciendo lo más profano que podía hacer. Él manchó el templo de Dios. Ahora usted es templo de Dios. ¿Qué va a buscar él? Traer inmundicia para manchar el templo de Dios, porque él aborrece el templo de Dios. Y por eso, escúcheme, anda buscando templos donde morar, y por eso los demonios poseen a las personas, porque buscan templos donde morar. Quieren contaminar ese templo y llevarlo a la destrucción. Y Dios nos ha hecho a nosotros templo, casa de Dios. Y por eso el Señor es celoso y nos dice: yo soy celoso. Cuida tu templo. No lo hagas miembro de una ramera. Cuida tu templo. Y cuando yo miraba eso, yo decía: Dios mío, pero esta vaina apunta todo para allá. Viene a mi mente entonces cuando estudiaba Marcos capítulo 7, por favor. Marcos capítulo 7. Versículo 20. Y le quiero decir algo. Le decía ahora que la abominación desoladora es una palabra profética de cumplimiento futuro. Eso lo va a volver a hacer, pero ya el anticristo. A la mitad de la semana de la gran tribulación, a la mitad de los 7 años, él a la mitad de los años se levantará, irá al templo, porque el templo será reconstruido, y él irá al templo, y en el lugar santo, ¿qué creen ustedes que va a poner en el lugar santísimo? La imagen de la bestia, y el que no la adore es por eso, amados, que Dios aborrece la idolatría, porque todo lo que se levanta en nuestro corazón desplaza del trono a Dios, y Él aborrece eso. Qué privilegio ser templo de Dios. Qué privilegio ser templo de Dios. Pero que eso también nos haga conscientes de una gran responsabilidad. De una gran responsabilidad. Marcos capítulo 7. ¿Están conmigo, amados? Versículo 20. Mire las palabras de Jesús. Marcos 7:20. Palabras de Jesús. Pero decía que lo que del hombre sale, ¿qué? Eso momento. Entonces la contaminación está dentro. Wow. También está dentro. Mire lo que dice el versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Vuelva a leer despacio eso. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos. ¿De dónde salen los pensamientos? No de la mente. No de la mente, del corazón. Lo que pasa es que en la Biblia la palabra corazón
hace referencia al ser interior, al ser interior. Entonces aquí estamos hablando de lo que está dentro de nosotros y nos gobierna. Y Jesús dice, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, hay una contaminación que entra del exterior. Les decía lo de la amargura, ¿sí? Y por ella muchos sean contaminados, entra, ¿verdad? Entonces hay contaminación que viene de afuera, hay una contaminación que viene de adentro. Y aquí yo les quiero hablar, esto es personal, esto es una conclusión, yo no he ido al cielo a escuchar eso, es una conclusión personal. Hay contaminación adquirida, lanzada y heredada. Es decir, hay una contaminación adquirida, que es la contaminación que nosotros procuramos en este mundo por desobedecer a Dios. Ejemplo, el que va a consultar al hechicero para que le haga un rezo y le cierre el cuerpo para la buena suerte. Y saben, los sinvergüenzas llaman a eso dizque una limpia. Hermano, ¿y sabe qué es eso? O sea, el diseño contrario de Dios. Dios quiere a sus hijos limpios, entonces el diablo le puso limpias a estas también. El humano que quiere una limpia, se la tenemos. La quiere con el indio amazónico, con el profesor Solmar, con no sé quién. ¿Con cuál la quiere? Ahí le tenemos la limpia. Vale 1, 2, 3 millones de pesos y la gente se mete en ese cuento. Y después de 3 meses los llaman, vea, tenemos que seguir adelante con la limpia suya, porque le están haciendo algo terrible. Yo vi un amarre. ¡Ay, sí! ¿Cómo así que hay que hacer? Entonces esa es adquirida. La persona va por ella. Una contaminación adquirida. Dios nos guarde a todos. Cuando somos infieles en el matrimonio. Y esto es un asunto delicado porque la Biblia dice que cuando los dos se unen, se hacen. Entonces hay contaminación compartida. Yo te doy de la mía y tú me das de la mía. Y tú me das de la tuya. Y entonces cuando sucede con varias personas, queda más contaminado. Mejor dicho, hermano, Veolia le queda pequeñito. Hermano, ahora uno empieza a estudiar y uno empieza a darse cuenta de por qué este asunto es tan delicado. Adquirida. 2, la enviada o lanzada. Cuando una autoridad lleva a una nación a la iniquidad. Cuando el rey Acab se casó con Jezabel y se implantó el culto a Baal, el gobernante contaminó la nación. Que Dios nos ayude. La tercera, la heredada. Cuando el niño recibe, o la niña recibe la semilla del papá y la semilla de la mamá, el espermatozoide y el óvulo van con toda la información, van con toda la genética física, almática y espiritual. Y si así no fuera, ¿por qué la Biblia dice: yo visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 4ª generación? Porque hay una transmisión por herencia. Hay una contaminación que se transmite. Y por eso yo también debo orar y decirle: Señor, yo renuncio a toda contaminación que recibí de mis padres.
Yo renuncio a eso y te pido que tu poder me limpie. Y entramos al tercer punto, hermanos. ¿Qué es lo que nos aconseja la palabra? Limpiémonos de toda contaminación. Limpiémonos de toda contaminación. Y en el nombre de Jesucristo creemos que en esta mañana el Señor nos limpia. Y le quiero decir algo, ya nos está limpiando. No voy a volver a leer el versículo, ya lo leímos. Quiero que me acompañe, antes de pasar, 2 Corintios 7:1. ¿Quién está escribiendo? Pablo, a la iglesia que estaba en Corinto. Pablo, el apóstol, el que fue varias veces al cielo, el que fue visitado por Cristo en su habitación varias veces, el que más revelación de la gracia tuvo, más que todos los otros apóstoles. Él mismo dijo: yo he trabajado más que los otros apóstoles. Imagínate ese hombre que en el cielo escuchó palabras que no le era dado expresar. Ese hombre dice: hermanos, limpiémonos. Y si lo decía Pablo, ¿qué se dirá este servidor? ¿Qué se dirá de usted y de mí? Y le está hablando no a inconversos, le está hablando a una iglesia, hermanos, a una iglesia en la que fluían los dones del Espíritu Santo con un poder impresionante. Por eso les enseñó sobre los dones. Le dice: pero hermanos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo limpiarnos? Quiero aquí compartir algunos versículos. Primero, dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9, dice así: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Me gusta eso, de todo pecado. O sea, no solo los míos, de todo. Así sea heredado, lo que sea. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué sigue diciendo? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Note que dice que Él perdona nuestros pecados y nos limpia de maldad. Son dos aspectos diferentes, ya que pecado es transgredir la ley, no acertar en la buena decisión. La maldad tiene que ver con esa naturaleza pecaminosa, esa tendencia a hacer lo malo. Entonces el Señor dice: dile al Señor tu pecado, confiesa al Señor tus pecados y Él te va a perdonar. Pero Él va a hacer algo más: va a limpiar de ti la maldad, aquello que está dentro de ti y te lleva a hacer lo malo. Él te va a limpiar. O sea que el Señor con la limpieza está apartando de nosotros la contaminación que nos lleva al pecado. Porque a veces nosotros lo que hacemos es enfrentar las ramas, enfrentar el fruto, pero no atacamos las raíces. ¿Cierto? Entonces tenemos que ir a mirar el tema de la maldad, lo que está allá dentro de nosotros y que se revela. Porque uno de los objetivos de la contaminación es la rebelión contra Dios. Uno de los objetivos de la contaminación es hacernos rebelar contra Dios. Y aquí le voy con esto, un paréntesis. El diablo contaminó a la tercera parte de los ángeles y empezó a hablarles a sus oídos cosas como: Dios no es tan bueno, Él no hace las cosas bien, a veces se demora para actuar, Él es como medio malo, y esa misericordia que tiene es la debilidad de su trono. Necesitamos otro gobierno, necesitamos otra autoridad. Cuando hay rebelión es porque antes hubo contaminación. Y Él empezó a hablarle a esos ángeles y los contaminó, y por eso el Señor los expulsó, porque iban a seguir contaminando, y los expulsó. Y el diablo aprendió la estrategia: cómo hacer caer a un hijo de Dios.
y aprendió la estrategia y dijo: ya hice caer la tercera parte, ahora voy a hacer caer a Adán y a Eva. Y vino y la contaminó por los oídos con que Dios ha dicho que no pueden comer de ese árbol. Lo que pasa es que eso es más bueno. Van a aprender muchísima sabiduría. Es que él es egoísta, les dijo eso porque está guardando eso solo para él. Entonces la contaminación, hay como un vientre, como una matriz ya dispuesta, y viene la semilla del enemigo y ¡pum!, nace algo que se llama rebelión. Y es cuando nosotros decimos: ay, pero fulano cómo servía al Señor, pero fulana cómo estaba metida con Dios. Sí, pero el enemigo vino y contaminó, y la persona no se sacudió de la contaminación, y la contaminación vino a ser una semilla que luego floreció. Siguiente diapositiva, por favor. Miren esta belleza de versículo. Palabras de Jesús: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Estaba sentado con los 12 discípulos, empezó a lavarle los pies, y Pedro le dijo: no, Señor, no me laves los pies. Pero si no te lavo los pies no tendrás parte con nosotros. Láveme todo el cuerpo. Pedro, solamente los pies, porque ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por eso le digo que mientras estudiamos la palabra, ya ella nos ha venido limpiando. Exponerse a la palabra de Dios, exponerse a la predicación, es una poderosísima bendición. Siguiente diapositiva. Tenía que traerla porque me parece importantísima. Génesis 35:2. Jacob, antes de tener su encuentro con Dios, dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, a la familia y a los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos. O sea que la familia, ¿con qué andaba? Con ídolos. En la antigüedad andaban con unas imágenes de barro pequeñitas, eso era muy bien trabajado. Algunas eran en piedra, costosas, porque eran muy bien elaboradas. Se me va el nombre de esos muñequitos, y ellos, era un dios eso. Entonces lo guardaban en su maleta, en sus morrales, y salían a andar. Entonces le hacían la oración a ese ídolo y la guardaban allí, se sentían protegidos, ¿no? Un amuleto, pero era un ídolo. Y por eso él dice: quitad los dioses ajenos. La familia andaba con dioses ajenos. Tú te puedes imaginar cuando él dijo eso, todo el mundo sacando los ídolos, botándolos allá. Ay, no, dice: ay, no, esta es mi familia, por Dios. Claro que ese era nomás un problema de Jacob, ¿cierto? A veces nosotros los cristianos andamos con ídolos. Y la idolatría desplaza a Dios. Entonces ya empezamos a usar el ídolo para justificarme, tranquilizar mi conciencia y hacer lo que quiero. Entonces ahora, ¿quién es Dios? Yo. Desplacé a Dios. Yo mismo decido, yo mismo hago, yo soy el que subo, yo soy el que bajo. Todo vino por una contaminación. Por eso dice: y limpiaos. ¿Por qué? Porque viene la presencia de Dios. Yo no sé cuántos anhelan la presencia de Dios. No sé con qué profundidad tienen el deseo de la presencia de Dios, pero eso sí le aseguro una cosa: hay que limpiarse. Hay que limpiarse. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que en la medida en que usted y yo más nos acercamos a Dios, más claras y evidentes van a ser las contaminaciones que tenemos que sacar. Porque cuanto más te acercas a Dios, más te expones a su luz, y todo lo oscuro sale a flote. Por favor, acompáñenme a esta última cita que vamos a leer, Ezequiel capítulo 36. Sabiendo Dios, conociendo el Señor el corazón de su pueblo, de sus hijos, dice: voy a hacer algo especial. Necesito hacer un trabajo fuerte en el corazón de mi pueblo. Ezequiel capítulo 36. Si están conmigo me dicen amén. ¿Todavía no están? Ezequiel 36. Está después del 35, hermano.
Ezequiel 36, versículos 25 y 26. Por favor, tengan en cuenta estos dos versículos a la luz de lo que estamos estudiando. Ezequiel 36, 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. Qué lindo. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Bienvenido el Espíritu Santo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Les voy a dar un corazón sensible. Les voy a dar mi espíritu. Los voy a limpiar. Voy a quitar lo que ha manchado tu vestido, lo que ha manchado tu corazón, lo que ha manchado tu mente. Yo lo quiero quitar, porque yo quiero que mis hijos resplandezcan. Y qué interesante que Él viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, irreprensible. Pero un hombre de Dios pecó. Un hombre de Dios que lo conocía. Un hombre de Dios que, aunque estaba en el Antiguo Testamento, conoció al Espíritu Santo como ningún otro. Pero un día pecó y le decía al Señor: lávame más y más de mi maldad, límpiame más y más de mi pecado. Que nuestro Dios puede crear en nosotros un corazón limpio, porque Él levanta a los paralíticos, sana a los sordos, a los ciegos, resucita muertos. Él hace aparecer órganos nuevos, riñones, pulmones. Puede también poner un corazón limpio en nosotros. Y que podamos decirle con temor de Dios y profundo amor: crea en mí un corazón limpio, Señor. Yo no quiero la contaminación de mis antepasados. Yo no quiero ni siquiera andar con mi propia contaminación. Ya no quiero eso. Yo quiero limpiarme. ¿Y sabes, Dios, por qué me quiero limpiar? Porque yo quiero caminar contigo. Yo quiero lo sobrenatural. Yo quiero tu presencia.